Tú me das el cue, por favor. Sí. Ya está, ¿verdad, Alex? Adelante. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio titulado Ciencias de la Tierra a Domicilio. Este espacio es desarrollado por el Instituto de Geología para poderles llevar a todos ustedes los contenidos de Ciencias de la Tierra que se realizan dentro de la UNAM e instituciones afines. Este espacio obviamente se hace como una alternativa para seguir llevando este conocimiento en tiempos de pandemia. Tenemos el día de hoy a una investigadora con la cual tengo tengo mucho gusto de presentarla, con la cual he trabajado en varios proyectos, una maestra muy conocida, una doctora, una investigadora, pues realmente muy querida dentro de la UNAM. Y pues también una persona que ha participado en proyectos de divulgación es la doctora Lisette Caballero. Lisette, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mucho Muy gusto bueno. de estar aquí. Buenas tardes, Lisette. Bueno, pues mira, vamos a leer una breve semblanza de la doctora Lisette. Les quiero recordar que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, la pueden formular a través del Facebook Live y nosotros las estaremos leyendo al final de la conferencia. Bueno, la doctora Lisette Caballero es doctora en Ciencias de la Tierra por la UNAM, actualmente académica de tiempo completo de la Facultad de Ciencias UNAM. Su línea de investigación es el estudio de procesos de erosión en ambientes volcánicos, especialmente el estudio de la dinámica de flujos y avalanchas de escombros a través del trabajo de campo, modelado análogo y numérico. Además de sus líneas centrales de investigación, ha realizado proyectos de procesos erosivos en volcanes y su relación con la actividad antrópica y tefracronológica en la Cuenca de México. Actualmente forma parte de un grupo de investigación enfocado en el estudio de los flujos granulares en ambientes volcánicos, integrado por académicos del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Centro de Geociencias UNAM y del British Geological Survey. Ok, muy bien, Lisette, pues un gusto tenerte aquí. Te cedemos la palabra. Gracias, bienvenidos. Pues como comentó Jesús hace un momento, este trabajo lo he desarrollado en colaboración con académicos del Instituto de Geología de San Luis, particularmente del Laboratorio de Análisis de Imágenes y Modelado Analógico de San Luis Potosí, y también la parte del modelado numérico lo he hecho con la doctora Lucia Capra del Centro de Geociencias. Pues bien, en este seminario yo les quiero contestar la pregunta de cómo nos apoyan los modelos en el estudio de lahares. Y para contestarla, pues primero les voy a hablar un poco de qué son los lahares, una breve descripción de lo que son los modelos y después me voy a enfocar en los dos tipos de modelado que yo he aplicado para el estudio de lahares, que son los modelos análogos, son reproducciones a escala de lahares, y a través de modelos numéricos que hemos aplicado en diversos volcanes mexicanos, y yo les voy a presentar el ejemplo del volcán Popocatépetl. Bien, pues primero, ¿qué son los lahares? Los lahares son mezclas de agua y sedimentos que fluyen sobre las laderas de un volcán debido a la fuerza de gravedad. Son muy importantes porque son procesos muy frecuentes que ocurren a lo largo de diversos periodos dentro de la etapa evolutiva de un volcán, pero además nos importa estudiarlos porque representan una de las principales amenazas. Si pueden ver, en esta gráfica se observa que los lahares, tanto primarios, que son los que van asociados a actividad eruptiva, como los secundarios, que no tienen relación directa con la actividad volcánica, representan uno de los fenómenos que causan mayores daños y destrucción a las zonas y a los poblados que se encuentran en las laderas de un volcán. Esto es solo después de las corrientes piroclásticas en términos de actividad volcánica directa, sin incluir la actividad volcánica indirecta. Estos daños o esta amenaza la representan porque tienen características muy particulares. Unas de ellas son la extrema movilidad que se ha observado en algunos eventos, por ejemplo, en el volcán Cotopaxi, en Ecuador. Un depósito de lahar fue encontrado a 370 kilómetros de la zona de generación, es decir, son sumamente móviles
y tienen la capacidad de desplazarse sobre pendientes sumamente bajas y aún terrenos con mucha rugosidad. Además de ser extremadamente móviles, tienen una gran cantidad de sedimentos. Aquí pueden ver depósitos de lajar que se presentaron asociados a la erupción reciente del volcán Calbuco en Chile. Pueden ver la gran cantidad de sedimentos que acompañaron un evento en particular. Aquí se ve una persona como escala. Y además, dentro de todos esos materiales, incorporan grandes bloques de diferentes tamaños. Y esto marca una diferencia muy grande con respecto a una inundación típica por una corriente fluvial. ¿Por qué? Porque una vez que cesa la inundación por una corriente fluvial, no hay depósitos asociados. Mientras que cuando una zona se ve inundada por un lajar, prácticamente todo ese material sepulta o daña la infraestructura. Otro factor que los hace potencialmente peligrosos, como les había dicho, es la presencia de bloques que pueden alcanzar hasta varios metros de diámetro. Aquí pueden ver también una persona como escala. Y este potencial de transportar bloques por muchos kilómetros se los da precisamente que gran parte de ese material que transporta involucra fragmentos o sedimentos que van desde tamaños muy pequeños, por ejemplo, arcillas, hasta bloques como estos. ¿Sí? Otro factor sumamente importante en estudiar sus características es que no requieren actividad volcánica, es decir, estos se pueden preguntar aún en volcanes en estado de quietud, asociados a huracanes, por ejemplo, además de los que se generan acompañados de la actividad volcánica. ¿Sí? Siempre los que tienen más frecuencia, aunque probablemente son los de menor magnitud, son los asociados a lluvias, mientras que los de menor frecuencia y mayor magnitud son los que van asociados a la actividad eruptiva. Ahora, ¿qué es lo que determina que los lajares tengan todas estas características? Pues una de ellas, sin duda, es el origen. A partir del mecanismo que los dispara, podemos tener diferentes volúmenes de agua o sedimento disponibles para su transporte. Otro es sus características, por ejemplo, todo este material que pueden transportar a su paso. Otros que influyen, que ya no van asociados de manera interna a la dinámica del lajar, son o dependen de las características del terreno sobre los cuales los lajares se desplazan. Estos son fenómenos que van controlados totalmente por la topografía y eso significa que en función de la pendiente, de la geografía, de la geometría del canal, podemos tener intervalos que varían de transporte, de sedimentación, de incremento de volumen, porque son fenómenos que son muy erosivos y que entonces pueden aumentar su magnitud con la distancia en varios órdenes. ¿Sí? Es decir, que a diferencia de otro tipo de fenómenos naturales, no se atenúan con la distancia y pueden incrementar, de hecho, su magnitud. Adicionado a esto, otro factor que los hace sumamente complejos es que todas sus características y el medio en donde fluyen tiene una variabilidad espacial y temporal que puede ir del orden de solo algunos metros. Es decir, si el lajar va fluyendo sobre una barranca que está muy encañonada, los lajares se van a acelerar y van a erosionar. Y en un momento a otro, en donde la barranca se ensancha aún solo por algunos metros, estos flujos pierden rápidamente velocidad y van a depositar toda la carga de sedimentos que traen consigo. Eso significa que entender a fondo su dinámica plantea muchas preguntas que aún todavía no han sido respondidas con claridad, y aquí es donde entra la importancia de los modelos aplicados al estudio de la dinámica de los lajares. Bien, pero ¿qué es un modelo y cómo nos ayuda a entender estos fenómenos que son tan complejos? Pues los modelos no son más que representaciones simplificadas de un sistema real, ¿sí? Esto significa que no van a representar la totalidad de los parámetros que entran en esa dinámica, sino que solo vamos a utilizar algunos de ellos que nos parezcan los más relevantes siempre y cuando respetemos el comportamiento general de todo el sistema. Existen muchas clasificaciones y tipos de modelos, pero para este seminario yo les quiero hablar de los dos que yo he utilizado en los últimos años, que son los modelos análogos, que son reproducciones a escala de los eventos naturales, y de los modelos numéricos.
Los modelos análogos, como les mencioné, son reproducciones a escala de un fenómeno natural. Esto nos permite, en el caso particular de los lahares, que podamos preparar o simular eventos a escala, es decir, casi on demand, bajo ciertas condiciones que son muy controladas, ¿sí? Nos permite tener un control completo de cuál es el volumen que estamos ocupando en cada uno de los experimentos, definir el tipo de material que queremos utilizar para un experimento en particular, qué concentración de sedimentos vamos a tener a lo largo de ese flujo. También nos permite incorporar condiciones geométricas controladas a lo largo de las cuales se va a desplazar ese lahar. Tienen la ventaja de que permiten estudiar los lahares en movimiento y eso significa que podemos tener o medir parámetros cinemáticos como la velocidad, como la aceleración, la distribución de carga y muchas otras que nos permiten estudiar cómo se van comportando y cómo van evolucionando en el tiempo los lahares que nosotros representemos a escala. Para los experimentos análogos, nosotros hemos utilizado la canaleta experimental denominada Grenfell-Sim, que está en el Laboratorio de Análisis de Imágenes y Modelado Analógico del Instituto de Geología de San Luis Potosí. Esta canaleta es la más grande de Latinoamérica. Pueden ver que está constituida por una torre metálica de 7 metros de altura y tiene diferentes partes. En la parte superior es la zona de alimentación que consiste en un contenedor hermético que nos permite alojar la mezcla antes de que sea liberada sobre la canaleta. Después tiene un canal rectangular de 5.5 metros de largo por 30 centímetros de ancho que tiene paredes de plexiglas que nos permiten filmar y detectar el movimiento del lahar en esta fase que es confinada, que es análoga a una barranca natural. Una vez que termina esta parte del canal, se encuentra la unidad de sedimentación y aquí el flujo pierde confinamiento, que sería un análogo a la parte de la desembocadura natural de las barrancas. Esta canaleta ofrece varias ventajas. Una es que por sus grandes dimensiones permite eliminar ciertos efectos asociados a la escala, por ejemplo, el efecto de borde. Y otro factor importante es que permite incorporar mezclas que pueden ir en un volumen, por ejemplo, de este orden de magnitud, que es la capacidad máxima del contenedor que se encuentra en la parte superior. Ahora, este instrumento tiene varias características y es que está equipada con varios sensores. Cuenta con 14 sensores láser que están distribuidos a lo largo del canal y a lo largo de la unidad de sedimentación. Cuando el flujo es liberado del contenedor, activa todos los sensores y detecta cuando las barreras láser son interrumpidas por el paso del lahar. Esto nos permite tener el momento exacto por el cual el flujo está cruzando un momento específico y a partir de esto podemos calcular parámetros cinemáticos en los flujos experimentales. Otra característica que tiene es que tiene acopladas celdas de carga también dentro del canal y eso permite observar cómo la masa se va distribuyendo dentro del flujo, ya que esta, en función de la pendiente, se va distribuyendo de diferentes formas. Adicionalmente, cuenta con varias cámaras de video, unas de alta velocidad, que están tanto en el canal como en la unidad de sedimentación y en la parte superior. Entonces nos permite tener imágenes en planta, pero también en sección transversal. Nos permite ver cómo se va distribuyendo el flujo sobre el canal, en la unidad de sedimentación y tener diferentes perspectivas para después poder acoplar esta información visual con la que nos dan los láseres y los sensores de carga. Bien, aquí se ve una fotografía de la canaleta, se ven los sensores láser, que son los que ocupamos para estimar los parámetros cinemáticos. Y en una primera ronda de experimentos, nosotros quisimos responder una pregunta muy específica relacionada con la dinámica de lahares. Y esta era, ¿cómo influye el material fino en la movilidad de los lahares? Esta pregunta nos interesaba de manera particular por varias razones. La primera es porque lo que se ha observado en muchos volcanes es que los lahares que tienen mayor movilidad son aquellos que tienen
mayor contenido de material fino. Esto se ha explicado por varias razones. Una es porque este material fino lubrica la superficie y entonces disminuye la fuerza de fricción con el substrato y con las paredes del canal. Además, otro factor que juega un factor importante cuando hay material fino dentro de los lajares es que el fluido intersticial dentro de ellos se vuelve sumamente viscoso y eso hace que los clastos más grandes no colisionen de manera tan abrupta entre ellos y no haya pérdida cinética asociada a la colisión. Entonces, para responder a esta pregunta, diseñamos un setup experimental con un volumen relativamente fijo del material. Esto significa que mantenemos fijas diversas propiedades y lo único que variamos en cada uno de los experimentos fue el contenido de material fino, ¿sí? Utilizamos la canaleta con una inclinación de 35 grados, la unidad de sedimentación con una pendiente de 4 grados. Utilizamos clastos con la misma densidad. ¿Para qué? Pues para evitar que el proceso de sedimentación tuviera esta variable asociada que iba asociada a la sedimentación en función de la densidad de los materiales que iban incorporados en los lajares, porque teníamos la intención de utilizar materiales naturales. Para cumplir con esta condición, lo que hicimos fue recolectar materiales a partir de depósitos de flujos de bloques y ceniza, que tienen básicamente las mismas propiedades en términos de densidad. Cumplimos con relaciones geométricas que se utilizan para el escalamiento de los lajares y mantuvimos los flujos en un régimen subcrítico, acorde con el número de Freud que fue calculado en términos de las propiedades cinemáticas que medimos durante los lajares en movimiento. La mezcla experimental fue preparada con materiales volcánicos naturales, como les había dicho, de composición dacítica, que tenían distribuciones granulométricas bimodales. Esto es muy común en los depósitos de lajar, especialmente en aquellos que son más concentrados, que corresponden básicamente con flujos de escombros, en donde generalmente la concentración de sedimentos es más del 50% en volumen, y la única variable fue el contenido de limo y arcilla. Preparamos mezclas en donde no existía contenido de material fino, y fuimos aumentando el contenido de este tipo de sedimentos en diversos experimentos hasta llegar a un aproximado del 15% en peso. Una vez que teníamos preparadas las mezclas, se ubicaron en la parte superior del contenedor, se prepararon todos los sensores y lo que hicimos fue observar cómo se fueron desarrollando estos experimentos. Aquí pueden ver el video de la parte en donde el lajar va saliendo de esta parte confinada hacia la unidad de sedimentación. Se observan bloques siempre hacia la parte frontal. Esto se ha observado en lajares naturales. El frente enriquecido en bloques con una mayor profundidad y cómo esta profundidad va disminuyendo el porcentaje de material grueso que para este experimento fue de 8 milímetros, va disminuyendo en concentración y poco a poco va ocupando mayor volumen el material fino o el fluido intersticial. Se ve además el desarrollo de inestabilidades en la superficie del flujo, cuya amplitud y longitud de onda va variando conforme nos vamos acercando a la parte recesional. Un factor muy importante es que nos permitió observar este mecanismo de emplazamiento por agradación que se observa en muchos lajares. Aquí se puede observar cómo la parte del frente y el cuerpo del flujo ya se encuentra depositado. Y luego, una vez que esto ya está depositado, la parte recesional sigue fluyendo sobre este material que se acaba de depositar y eso cambia de manera local las características cinemáticas. ¿Por qué? Porque el lajar en su primera parte encontraba un substrato a cierta profundidad, mientras que la parte trasera del flujo, la profundidad de ese canal ya obedecía al material recién depositado, ¿sí? Además, nos permitió observar la formación de libis, que son estos materiales gruesos que se depositan en los márgenes laterales y que contribuyen en gran medida, de acuerdo con los resultados que observamos, a mantener canalizado el flujo,
por una distancia mucho mayor, más allá de la que permite el confinamiento asociado a la geometría natural de la canaleta. Y esto implica que los flujos en donde hubo un desarrollo del ibis mucho mejor en términos de la cohesión que tenían los libis, la altura de los depósitos asociados con los libis, estos podían canalizar mejor las partes recesionales del flujo y entonces los flujos experimentales podían recorrer mucho mayores distancias. Una vez que teníamos esta información visual, lo que hacíamos es completar con toda la información que tenemos en diversas partes de la canaleta. Esta es una imagen del avance del flujo desde la parte superior del canal. Aquí se puede ver cómo a la mitad de la canaleta ya se observa ligeramente este proceso de segregación de las partículas más gruesas hacia el frente del flujo, mientras que ya hacia la salida se observa también cómo los bloques más, bueno, no son bloques, son fragmentos de 8 milímetros, los fragmentos más gruesos se encuentran ya hacia los bordes laterales. Esta es una cámara montada en la superficie, en planta, en la unidad de sedimentación. Aquí se pueden observar las otras cámaras de video, un temporizador que nos permite homologar el tiempo observado en las diferentes cámaras y también acoplarlo con los otros sensores que están montados en la canaleta. Esta información se puede comparar con lo que se observa en las otras cámaras de video. Aquí se ve el frente desarrollado en la cabeza del flujo, los clastos más gruesos siempre al frente, que ocasionan muchos daños y se ha documentado en lajares naturales. Aquí se puede observar cómo el sensor láser es obstruido por el paso del flujo y nos da información exacta de el tiempo específico en el que este flujo estaba pasando sobre este punto de la unidad de sedimentación. Y esto lo tenemos, o tenemos esta información en diversos puntos de la canaleta experimental. Una vez que tenemos la información visual, comenzamos a procesar la información que teníamos. Como les comentaba, el primer grupo de experimentos lo hemos estado enfocando en la influencia del contenido de material fino en las propiedades cinemáticas de los lajares. Y aquí se puede observar que la distancia va o presenta una relación directa con el contenido de material fino, y también con otro tipo de propiedades de las mezclas, por ejemplo, la densidad. Los flujos que tienen mayor contenido de material fino presentan mucho menor densidad que aquellos en donde predomina el material grueso. Otra cosa importante que se ha observado hasta el momento, ya que este es un trabajo en progreso, es que aun cuando, y esto es muy interesante porque aun cuando los lajares experimentales que tienen mayor contenido de material fino son los que recorren mayor distancia, no son los que adquieren mayor velocidad. Aquí se observa una gráfica de distancia sobre tiempo y se observa que los lajares que tienen mayor contenido de material fino tienen menor pendiente y eso significa que su velocidad promedio es menor. Esta información también la hemos comparado con los sensores de carga distribuidos en la canaleta y en la unidad de sedimentación. Se puede observar que una vez que se libera del contenedor el material, tenemos un pulso único muy grande, pero este pulso se va atenuando con la distancia y se comienzan a generar los pulsos secundarios que se observan en la desembocadura. Estos pulsos tienen diferentes amplitudes y longitudes de onda y se observa cómo se van desarrollando cada vez mucho mayores inestabilidades en la superficie del flujo conforme se va desplazando a lo largo de la canaleta experimental. Y esto es muy importante porque esto va asociado a procesos de segregación internos que actúan dentro de los lajares, en donde inmediatamente comienza a distribuirse la masa, genera un frente enriquecido en el material más grueso, que es el que tiene mayor masa, y esta masa se va reduciendo hacia la parte recesional de los lajares.
Una vez que concluye la parte del experimento, entonces lo que hacemos es observar cuáles son los depósitos que produjeron los experimentos. Y esto ha resultado un área de oportunidad muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos aplicando las mismas técnicas que se utilizan para estudiar los depósitos naturales. Aquí se puede observar el depósito de uno de los experimentos. Como les había dicho, se ve el desarrollo de los libids en los márgenes del depósito, el desarrollo de un frente lobular enriquecido en el material más grueso y cómo el contenido de material fino va aumentando hacia la parte de la cola del lajar. En esta parte ya se observa que la mayor cantidad de material está constituido por el depósito producido a partir del fluido intersticial. A partir de técnicas de fotogrametría que se hacen con estos depósitos, el siguiente paso es estudiar de manera muy detallada los depósitos producidos. Se hacen nubes de puntos densas en donde se puede observar varias características. Se puede observar la tasa de adelgazamiento del depósito, se puede observar una morfología producida a partir del emplazamiento del frente del lajar con la parte recesional. Y se comparan estos modelos tridimensionales para todos los tipos de experimento. Una vez que tenemos el modelo tridimensional, utilizamos estas técnicas muy comunes aplicadas a depósitos naturales, como el análisis granulométrico, que permite documentar el proceso de segregación de material a lo largo del depósito y hacia dónde se segregan los materiales más gruesos y los materiales más finos para compararlos con los datos arrojados por los sensores de carga, por los láseres y tener como esta visión muy completa de cómo se refleja las características cinemáticas de los lajares con los depósitos que se producen. Llevando todavía esto hacia un nivel mucho más detallado en términos de los análisis texturales que se le pueden aplicar a estos depósitos, otra cosa que se realizó fue observar o hacer un análisis detallado de la fábrica que consiste en observar la orientación de las partículas. A través de las cámaras de video se observa que diferentes clastos son transportados a partir de diferentes mecanismos que son rodamiento, saltación, tracción, y todos estos mecanismos responden ¿a qué? Pues al sistema de esfuerzos que se genera dentro de los lajares. Las partículas, cuando son transportadas por los lajares, se tienen que acomodar de forma que presenten menor resistencia a los diferentes esfuerzos que se generan dentro del flujo. Y entonces, a través de entender cómo es esta alineación de partículas, podremos hacer interpretaciones respecto a los esfuerzos que se generan de manera interna. Entonces, aquí les presento el trabajo de Fernanda Cerca, de su tesis de licenciatura, y se puede observar lo que ella hizo, que fue estudiar la orientación de los clastos dentro del depósito, tanto en la parte central como en los márgenes laterales. Se puede observar que esta orientación va variando con la distancia a partir de la desembocadura del lajar hacia las partes más distales de la unidad de sedimentación, y además observa que el grado de isorientación varía en la parte central y comparada con los márgenes del depósito. Y esto fue muy interesante porque aplicando el mismo tipo de estudio a depósitos naturales, aquí les presento el análisis de la fábrica que se realizó en el depósito de Lajar Tetelcingo por el estudiante Omar Hernández, se puede observar algo muy similar, es decir, que en la zona proximal los clastos presentan una orientación mucho más aleatoria. Esto se observa tanto en los experimentos con mayor contenido de arcilla contra los depósitos naturales. Conforme nos vamos alejando hacia la parte más distal, se puede observar cómo las partículas tienden a presentar un grado de isorientación mucho mayor, lo cual es comparable con lo que se observó en este punto para el depósito de Lajar Tetelcingo, pero también se aplicó esta misma técnica para flujos de escombros en el volcán Nevado de Toluca.
Entonces, ¿cuál es esta ventaja que nos representa utilizar o aplicar estos modelos análogos para el estudio de los lahares? Pues son varias. Una es que a partir de estudiar los lahares, tanto durante el movimiento y acoplar esta información con los depósitos que se producen durante los experimentos, podemos representar o interpretar mucho mejor los depósitos que observamos nosotros en campo, ¿sí? Otro de los factores que tenemos que tener como ventaja es que se pueden aplicar las mismas técnicas de los depósitos en campo aplicadas a los depósitos producidos en los experimentos, ¿sí? Otra cosa que es una ventaja es que permite reproducir lahares en condiciones sumamente controladas y nos permite generar preguntas muy específicas que nos van a servir de guía para diseñar el setup experimental y entonces poder contestar adecuadamente esa pregunta una vez que se haya completado todo el resultado y análisis producido por las diferentes series de experimentos. Esto significa que podemos entender mucho mejor los procesos internos que influyen en el comportamiento de los lahares y particularmente asociados con la movilidad, con el transporte de material grueso, que son los factores que implican o que representan que sean un gran peligro este tipo de fenómenos naturales, ¿sí? Bien. Entonces, como les había comentado, existen diferentes perspectivas, ¿no? Ahorita les acabo de enseñar cómo podemos aplicar los modelos análogos para el estudio de lahares. Nos permite también hacer interpretaciones acerca de los sistemas de esfuerzos que se generan. Cuando nosotros tenemos una visión más completa de cómo se van relacionando los diferentes esfuerzos dentro de los lahares y cómo se relacionan con la topografía, entonces podemos aplicar otro tipo de modelos que son los modelos numéricos. Aquí lo que involucra la aplicación de modelos numéricos es que se generan ecuaciones constitutivas que son sumamente complejas, que involucran muchos parámetros para representar el comportamiento de los lahares en diferentes ambientes, ¿sí? Esto significa que estos modelos requieren un algoritmo computacional para poder ser resueltos y además involucra que nosotros necesitamos varios parámetros, algunos de los cuales podemos incorporar a partir de la información que obtenemos de los modelos análogos. Les voy a presentar el ejemplo del modelo FLOW 2D, que es un modelo hidráulico que a partir de una adaptación permite simular los no newtonianos como los lahares. Fluidos no newtonianos significa que estos flujos requieren rebasar cierto umbral de esfuerzos para comenzar a fluir, a diferencia del agua que puede fluir sobre una superficie horizontal, por ejemplo. Entonces, este modelo hidráulico ha representado una gran ventaja porque permite involucrar los diferentes tipos de esfuerzos que han sido documentados que actúan dentro de los lahares. Entre ellos está el de la resistencia crítica asociado y intrínsecamente relacionado con el contenido de material fino, al igual que la viscosidad, permite incorporar dentro de las ecuaciones constitutivas la turbulencia, que puede ser muy importante en lahares diluidos, por ejemplo, aquellos que se encuentran en el rango de flujos hiperconcentrados, pero también permite incorporar el esfuerzo asociado a la colisión entre clastos, que se conoce como esfuerzos dispersivos. Estas ecuaciones de movimiento son incorporadas sobre topografías complejas a través de modelos de elevación digitales y permiten incorporar para parametrizar el modelo la concentración de sedimentos, el comportamiento reológico que va asociado a resistencia crítica y viscosidad, y también propiedades del terreno asociadas a la rugosidad que también influyen en el desplazamiento de los lahares. Estos modelos requieren muchas cosas. Además de la calibración, para poder aplicarlos en un lugar determinado requieren ser validados, y esto significa que reproduces un evento en específico que tú conozcas y observas cómo
el modelo numérico es capaz de representar ese evento en particular. Para validar el modelo y aplicarlo al volcán Popocatépetl, nosotros, en colaboración con la doctora Lucía Capra del Centro de Geociencias, utilizamos el lahar que ocurrió el 22 de enero del 2001 en el volcán Popocatépetl, en donde, a partir de una columna eruptiva de 8 kilómetros, que colapsó, generó corrientes piroclásticas que fluyeron sobre la superficie del volcán. En ese entonces todavía estaba el glaciar en la parte cercana al cráter, y entonces al fluir el material piroclástico con una mayor temperatura, se generó el lahar que tuvo un alcance de 15 kilómetros a partir de la zona de generación. Trabajos previos estimaron el volumen de material de este lahar en un orden de 10 a la 5 metros cúbicos. Ahora, lo primero para utilizar un modelo numérico es calibrarlo. Para calibrar el Flow 2D necesitamos datos acerca del evento en particular que se pueden obtener a partir de la instrumentación y de los depósitos, y esto involucra tener datos acerca del volumen, de la profundidad del flujo cuando estos lahares pueden ser monitoreados, o si no, podemos obtener información acerca del depósito. También necesitamos documentar qué tipo de lahar fue en relación a cuál fue el grado de concentración que tenía ese lahar, y también esa información la obtenemos a partir de análisis texturales del depósito. Y además necesitamos juntar esta información con parámetros de entrada del modelo que incluyen el modelo digital de elevación. A mejor resolución podemos tener una reproducción mucho más precisa de los lahares. Necesitamos un hidrograma, que es una gráfica que nos dice cuánto material está pasando por unidad de tiempo en un punto específico de la barranca. Además, necesitamos datos acerca de la rugosidad del terreno y los parámetros reológicos asociados a viscosidad y resistencia crítica. Entonces, para reconstruir el hidrograma, se contaba con información de un monitor de flujo en la barranca Tenenepanco, Huiloac, en ese sistema de barrancas, que se encontraba en la parte superior. Esto nos permitió observar que este lahar era un lahar constituido por un solo pulso, nos permitió estimar el tiempo de duración del evento, y a partir de relaciones empíricas pudimos calcular a partir del volumen del depósito, estimar el pico de descarga y acoplar esa información del pico de descarga con los datos que arrojaba el monitor de flujo acústico. Se relacionó la señal con el paso de la cabeza del lahar, del cuerpo del lahar y luego la cola, y a cada una de estas partes se le asoció una concentración de sedimentos en particular. Para calibrar la parte relacionada con la rugosidad del terreno, se utilizaron las características observadas en campo, la geometría de la barranca, las sinuosidades, la presencia de vegetación, y se asignaron diferentes valores en función de la porción de la barranca en donde se estuviera fluyendo el lahar. Y finalmente, los coeficientes reológicos se obtuvieron a través de datos empíricos desarrollados por el mismo grupo que desarrolló el Flow 2D, en donde relacionan la resistencia crítica y la viscosidad a partir de la concentración de sedimentos que nosotros conocíamos a partir de los datos obtenidos en campo y de la información del monitor de flujo, del AFM. Y con todos estos datos incorporamos esto en un modelo tridimensional del Popo, ubicamos la hidrógrafa en la parte superior de la cuenca y pudimos observar cómo va avanzando el frente del flujo, va resolviendo las ecuaciones constitutivas del modelo para la profundidad, para la velocidad, y se puede observar además el área de inundación. A partir de estos parámetros cinemáticos, también el modelo permite estimar la fuerza de impacto con la que puede llegar el lahar a una zona determinada en donde se ubique cierta infraestructura que pueda ser dañada. ¿Cómo validamos los modelos numéricos? Aquí
depende mucho de la información con la que cuentes. En este caso teníamos los datos observados a partir del trabajo de campo y aquí se pudo comparar el espesor del depósito con la profundidad estimada por el FLO 2D. Esto no significa que el FLO 2D te va a dar exactamente el espesor del depósito. Recordemos que los lahares son mezclas de agua y sedimento y entonces el registro geológico básicamente solo constituye esta fase sólida y no tenemos la parte que representaba el agua, que para flujos de escombros es más del 50% y para flujos hiperconcentrados es mucho mayor al 20%. Entonces, en las zonas en donde las características texturales indican que los lahares estaban en el rango de concentración de un flujo de escombros, entonces al menos el modelo debe calcular el doble de lo que tú observas en campo, mientras que cuando las características texturales indican que los lahares estaban en rangos de concentración mucho menores, entonces la profundidad de flujo debe ser aproximadamente el 0.7 comparado con el 0.3 que representa el depósito. Sí, además existen datos acerca de la velocidad calculada para esos lahares, que en este caso sí se contaban y fueron calculados por Muñoz y colaboradores a partir del método de superelevación. Entonces también podemos ver qué tan similares son las profundidades calculadas, las velocidades, perdón, calculadas con el modelo, con aquellas calculadas por otros métodos. Cuando existe monitoreo en tiempo real, entonces vamos a tener datos mucho mejores para comparar los datos que arroja el modelo contra los datos que se observaron durante eventos en específico. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de ocupar los modelos numéricos? Pues es que permite reproducir el comportamiento de lahares con una buena precisión porque involucra ecuaciones muy complejas que permiten estimar áreas de inundación, profundidades de flujo, permiten estimar la velocidad y también fuerza de impacto. Y otro aspecto muy importante de los modelos numéricos es que hoy en día han cobrado gran importancia porque ahora representan una parte fundamental en la elaboración de mapas de peligros, ya que una vez que son correctamente calibrados y validados para eventos en específico, podemos generar los escenarios que sean identificados en cada uno de los diferentes volcanes que podamos estudiar. En conclusión, los modelos ofrecen muchas ventajas para representar fenómenos complejos como los lahares. Existen muchos tipos de modelos y cada uno de ellos nos va a permitir responder preguntas muy específicas acerca del comportamiento de los lahares. Sin embargo, es muy importante tener claro que los modelos, al ser representaciones simplificadas de la realidad, involucra que tienen alcances. Es decir, no necesariamente podemos extrapolar lo que obtengamos de un modelo en particular a todo el comportamiento de lahares y hay que tener claro cuáles son esos alcances en función del tipo de modelo que utilizamos. Al aplicar diferentes técnicas de modelado, podemos ir retroalimentando muchísima información que se va a ir acoplando con la documentación de eventos reales y todo esto que se integra de campo, de estaciones de monitoreo, de modelos análogos, nos permitirá ir con mayor detalle en la caracterización de este tipo de eventos que nos permita generar ecuaciones constitutivas para modelos numéricos que posteriormente podrán ser aplicados en la evaluación del riesgo. Pues eso sería todo. Muchas gracias y no sé si exista alguna pregunta. Muchas gracias, Lisette. Sí, ya tenemos preguntas. Mira, las vamos a ir leyendo. Tenemos una de Julio César Chávez Ambriz. Dice, hola, ¿de qué depende la mezcla de sedimentos que se usa en el modelo o es la misma para cualquier lahar? Y al extrapolar a sistemas reales, ¿existe algún error calculable? Excelente día. Bien, gracias por tu pregunta.
En realidad, nosotros hemos preparado las mezclas en función de la pregunta que queremos contestar. Ahorita hemos hecho series de experimentos para material fino y para concentración de sedimentos. Existen muchos tipos, por ejemplo, hay experimentos en donde utilizan materiales que son artificiales. Nosotros quisimos incorporar materiales naturales. ¿Por qué? Porque representan una posibilidad mucho más compleja de entender los procesos de sedimentación. Es un único tipo de material porque nosotros así diseñamos el setup. En otros experimentos se han utilizado por otros autores, se han utilizado diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, si la pregunta que tú quisieras contestar durante la experimentación sería la influencia de la densidad o de la forma de los clastos, por ejemplo, en el proceso de transporte, entonces tú tendrías que diseñar la mezcla en función de esa pregunta, ¿sí? Ahora, ¿cómo se compara con los lahares naturales? En realidad, los lahares naturales en ese sentido son muy complejos. Los lahares naturales, por ejemplo, si son sin eruptivos, entonces tienen una gran cantidad de material juvenil, por ejemplo, pómez, mientras que cuando no están asociados a actividad volcánica pueden incorporar materiales de muchos tipos. Por eso, para los experimentos, nosotros quisimos omitir el efecto del comportamiento hidráulico asociado al tipo de partícula utilizada y utilizamos una en particular que era de dacitas que tenían características de densidad muy similares. Ok, correcto. Tenemos una pregunta de Dolores Ferrés. Dice, ¿es posible introducir en los experimentos de modelado análogo la dinámica de incorporación de materiales, entre paréntesis, comportamiento erosivo de los lahares durante su ejecución? Sí, sí es posible. Es posible si, por ejemplo, bueno, lo que se ha hecho, nosotros aún no lo hemos realizado, es que en el substrato se ponen diferentes tipos de material. Ahí, por ejemplo, si tú quisieras ver cuánto erosionan los lahares, tendrías que diseñar diferentes tipos de substrato con diferente grado de compactación. Cuánto erosiona dependerá, por ejemplo, del esfuerzo de cizalla que ejerza el flujo sobre el substrato y también de la cohesión que tengan los materiales que tú estás usando para evaluar eso. En ese caso, tú tendrías que diseñar un escalamiento del sistema en donde fuera comparable con un sistema real, ¿sí? Porque no necesariamente los esfuerzos que produzcas, bueno, no son de hecho de la misma magnitud y entonces el grado tendrías que escalar el sistema de esfuerzos que se genera entre el flujo y el substrato. Pero sí, sí es posible y se ha hecho. Muy bien, Lisette. Tenemos una pregunta de John Chagua. Dice, ¿cómo interviene la concentración volumétrica agua más sedimento en el comportamiento de un flujo lahar y cuáles son los umbrales en donde se pueden observar estos cambios? La concentración de sedimentos es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente cuando comienza a aumentar esa cantidad de sedimento, entonces es cuando tú tienes esa transición de una corriente fluvial a otro tipo de fluido, ¿sí? Cuando comienza a aumentar la concentración, las partículas ya no se sedimentan acorde solo con su densidad, sino que en ese proceso de sedimentación comienzan a entrar en contacto unas con otras. Y si es material fino, además, el fluido, que en una inundación normal sería el agua, comienza a aumentar su viscosidad. Cuando tú comienzas a detectar esa transición en el aumento en la viscosidad, entonces ya inicia el lahar como tal, ¿sí? Que es cuando se dice que estos fluidos tienen un comportamiento no newtoniano. Ahora, en función de cómo vaya aumentando esa concentración de sedimentos, vamos a ir primero a un flujo hiperconcentrado, podría ser alrededor del 20% en volumen. Esto depende mucho del tipo de materiales. Si no hay umbrales en específico, de hecho estas clasificaciones pueden hacerse con base en la concentración volumétrica, con base en la densidad o con base solo en la reología.
Y si sigue aumentando la concentración de sedimento, entonces llegas a un punto en donde tienes ya un flujo de escombros que son los más concentrados y que son generalmente a partir de más del 50% en volumen. Entre cada uno de esos rangos cambia completamente el comportamiento de un lajar. O sea, si estás en el rango de un flujo hiperconcentrado, por ejemplo, puedes tener todavía turbulencia, se genera un perfil de concentración muy importante en el flujo. Mientras que conforme va aumentando, esta gran concentración inhibe la turbulencia, entonces ya tienes flujos básicamente laminares, ya el proceso de segregación no es tan eficiente, etcétera. Es decir, esto cambia todo. Ok, muy bien. Tenemos una pregunta de Kevin Cueva. Dice, una consulta. ¿Cómo se realiza el hidrograma y cómo se introduce en el programa FLO2D? Ok, el hidrograma se realiza con base en la información que tú tengas. Para este caso teníamos los datos del AFM, sin embargo hemos hecho pruebas cuando no tienes ninguna información en un punto en particular. Y cuando no tienes esta información de cuánto material está pasando en un punto en específico, en el tiempo, puedes construir un hidrograma sintético en donde utilizas relaciones empíricas, por ejemplo, las propuestas por Rickenmann y por otros autores para diferentes tipos de lajares. Entonces, con el volumen del depósito, tú puedes construir el pico de descarga. En función del tipo de evento, por ejemplo, si es un rompimiento de un lago, si es a través de lluvias, entonces tú haces como una aproximación geométrica, tienes que poner cómo va creciendo la profundidad del flujo, qué tan rápido crece y luego cómo se va atenuando la onda hacia la parte del cuerpo y la cola. Pero ahí depende del tipo de evento que tú quieras simular. ¿Cómo lo metes en el Flow 2D? En el Flow 2D tiene una malla, genera una malla tridimensional y en cualquier punto de esa malla tú puedes entrar datos de todo tipo, ¿no? Escoges el punto en función de del drenaje natural del volcán y ahí a partir de ese análisis de la construcción de un hidrograma sintético lo metes en ese punto y a partir de eso comienza el Flow 2D a resolver las ecuaciones de profundidad y velocidad en las 8 direcciones que le permite el modelo. Perfecto. Pablo Gallardo formula la siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Bajo qué criterios se establecieron las dimensiones de la canaleta? ¿Estas dimensiones sirven para cualquier relación porcentual de sólido-líquido del flujo o existe algún factor de corrección? Muchas gracias. Excelente explicación. En realidad, pues la canaleta fue diseñada un poco en términos de, se trataba de tener una canaleta de gran tamaño que permitiera incorporar un volumen de material bastante amplio. Es decir, en función de poder hacer estos experimentos a escala, cuando tú quieres modificar diversas condiciones, entonces te permite abolir los efectos asociados, por ejemplo, a las paredes. Si nosotros hiciéramos una canaleta mucho más angosta, entonces, cuando comienzas a aumentar las características, por ejemplo, la concentración de sedimento, entonces la fuerza de fricción que hay entre las paredes y el flujo se vuelve mucho más fuerte e influye en gran parte del flujo, lo cual no ocurre en los lajares naturales. Entonces se buscó precisamente a través de varias construcciones geométricas. De hecho, el AIMA, que está a cargo del doctor Damiano Sarocchi, cuenta con canaletas de varias dimensiones y en función del objeto del experimento se han utilizado para simular, por ejemplo, flujos granulares secos, para estudiar flujos piroclásticos. Ahora, el escalamiento para estos experimentos lo obtenemos a partir de números adimensionales, sí que es como generalmente se hace para lajares. Estos números adimensionales son el número de Bagnall, el número de Reynolds modificado, el número de Savage, que nos permite estimar la relación entre los diferentes tipos de esfuerzos, que son fuerzas inerciales contra fuerzas viscosas, etcétera. Ok, muy bien. Mira, tenemos otra pregunta. Ay, a ver, espérate, es que se me movió. A ver.
Dice de Larry Gutiérrez Cruz. ¿En la meseta de Anáhuac hay algún lajar de importancia que se esté monitoreando? Si es así, ¿qué población podría encontrarse en riesgo? No sé, no sé, la verdad no ubico el lugar que menciona. Sí. O sea, es decir, el... Ok, más bien dicho, hay esa pregunta igual, luego, Lisette, lo que Ajá, exacto. preguntar, igual Ujú. si pudiéramos dar alguna red social, correo electrónico y cosas así, para que se puedan formular este tipo de preguntas mucho más detalladamente, ¿no? Mira, Sí, claro que tenemos sí. otra. Dice, ¿qué opinas respecto a lo que dice O'Brien sobre el FLO2D? Puede contemplar y modelar matemáticamente la presencia de bloques grandes de un lajar debido a que en su ecuación reológica cuadrática contempla un esfuerzo dispersivo. De manera físico-matemática, FLO2D asume que el flujo se aproxima a un medio continuo, que en física, donde se conoce como continuum, donde la materia que constituye un fluido se encuentra uniformemente distribuida en lo que se conoce como un material tipo bulk. Ok, Wow. sí, bueno, el Flow 2D estima velocidades de impacto en función de exactamente, considera que es un fluido homogéneo, de hecho hace una aproximación tipo Bingham, y esto implica que es una, como digo, es un modelo, es una simplificación. Entonces, con esto de bulk se refiere a que haces como un fluido homogéneo y no consideras los clastos grandes que van en medio de ese fluido. Los clastos grandes, como se observó en los experimentos y en eventos reales, pueden incluso salir del lajar e impactar a diferente velocidad. Esas son de las simplificaciones que hace el modelo y que nosotros tenemos que tener presente cuando reproducimos un evento en particular, que va a representar algunas cosas, es decir, aquí la fuerza de impacto la calcula a través de la masa que se desplaza en ese punto de la malla y su velocidad, ¿sí? Pero no distingue el modelo entre la fase sólida y la fase fluida, pero te puede dar una aproximación. Si tú además tienes datos de campo, por ejemplo, de cuáles son esos bloques que transportaba el lajar, puedes tener algún parámetro asociado a la velocidad, entonces tú puedes hacer un cálculo independiente. De hecho, hay modelos que se dedican, bueno, que han tenido como objetivo reproducir precisamente la fuerza de impacto que pueden tener lajares, pero esos son otros modelos. Ok, muy bien. Lizeth, pues mira, tenemos varias otras preguntas, Ujú. pero sé que por ahorita, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que terminar la sesión. Yo te pediría, por favor, ¿nos puedes compartir un correo electrónico donde la gente te pueda realizar alguna pregunta? Claro que sí, es lcaballero@ciencias.unam.mx. Con gusto respondo cualquier pregunta que me quieran hacer a través del correo y también quiero comentar que si alguien está interesado en colaborar en este proyecto con el AIMA, pues estamos buscando estudiantes que van desde licenciatura hasta doctorado o incluso postdoc, así que pues son bienvenidos si están interesados en utilizar modelos para lajares. Estupendo, Lizeth. Me parece muy bien. Bueno, por lo pronto, nosotros damos por concluida esta transmisión. Les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron. Estén pendientes de las próximas actividades que vamos a estar programando relacionadas con estos seminarios de ciencias de la Tierra a domicilio. Lizeth, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y les agradecemos a todos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, hasta luego. Lizeth, te puedes quedar tantito.